pero muy buenas tardes. Sean todos muy bienvenidos aquí a la Multimedia RS. Quien les saluda, Noelia Arce, y les doy la bienvenida a tu espacio sobre educación financiera. Y ya me encuentro con ella. Ella es mi par acá en este hermoso programa. Siempre venimos y le traemos propuestas y temas que realmente a la audiencia le pegue y le interese. Así es que le damos la bienvenida a ella. Ella es la ingeniera Rosana Lamas. ¿Cómo estás, ingeniera? Bienvenida una vez más a tu programa. Muchas gracias, Noelia. Realmente hoy vamos a tocar, diríamos, algo que queda así picante en todas las personas, ¿verdad? Sí. Nuestro tema realmente yo creo que es algo que todo el mundo se ha preguntado. Sí, es cierto. Y vamos a descubrir un poco por qué pasa eso. Vamos a ver algunos tips justamente para ver si podemos evitar que nos pase. Pero siempre vamos a estar orientando a los buenos hábitos financieros para que también las personas puedan sentirse acompañadas desde este programa para poder justamente ir, diríamos, dando solución a aquellas cosas que le quebrantan, aquellas cosas que quiere buscar las alternativas de cómo solucionar. Cómo solucionar respuestas muchas veces a las preguntas. ¿Y quién no se ha preguntado, ingeniera, por qué no me alcanza el dinero? ¿Quién no se ha preguntado? Todos nos hemos preguntado alguna vez eso. Como siempre es un placer poder compartir con la querida audiencia de la Multimedia RS. Estamos aquí en tu espacio sobre educación financiera. Y como lo dice su nombre, nuestro objetivo es llevarle tips, así como lo dijo la ingeniera, a la puerta de tu casa, a esas respuestas que muchas veces uno no se puede responder, esas consultas: ¿por qué no me alcanza el dinero? ¿Qué es lo que tengo que hacer con mis hijos? ¿Cómo ellos pueden aprender a ahorrar? Entonces esa es la misión de este programa tan lindo. Así mismo, no es. Nuestra misión realmente es poder darle herramientas que puedan poner en práctica en sus vidas. Así y mismo. Estas herramientas son pequeños tips que nos van a ayudar justamente a mejorar nuestra calidad de vida. Calidad de vida. Siempre decimos que, por ejemplo, materias como educación financiera y emprendedurismo no se dan en el colegio ni en las universidades. Y es una materia tan transversal para todo tipo de profesional, ingeniera, que va a ser tan lindo realmente que esto se aprenda desde el preescolar, desde el jardín, en la universidad. Es esencial cambiar ese modelo de pensamiento que tenemos. Así es. Que fuimos criados, una generación realmente fuimos criados solamente para recibir órdenes. Cierto. Y no cuestionar, solamente obedecer. Cierto. Hoy día justamente la intención es de formar a las personas justamente para que puedan pensar, para que sean seres pensantes, para que puedan cuestionar y para que puedan crear, que sean creativos. Es como que se le da más rienda suelta a la creatividad también. Y tenemos que entender también una cosa, que el dinero es una herramienta al final del día, que se nos da en nuestras manos, en nuestro poder, y muchas veces hay muchas personas que no saben qué hacer de esa herramienta, de ese capital. Entonces es por eso que estamos justamente aquí, el dúo aquí con la ingeniera Rosana Lamas, y también tenemos todos nuestros otros compañeros que vienen con varios tips también. Entonces, hoy hablamos de por qué el dinero no alcanza, errores financieros comunes del paraguayo. Trabajamos todo el mes, cobramos y a los pocos días el dinero desaparece por obra de magia, así, ¡pum!, una magia, ¿verdad? Y la pregunta que todos nos hacemos es: ¿en dónde se fue la plata? Hoy justamente vamos a hablar de algo que nos pasa y que nos pasa, digo nos pasa porque me incluyo, ¿verdad? Todos ganamos dinero, pero igual a veces no alcanza. Entonces, aquí en educación financiera lo que buscamos es aprender a tomar mejores decisiones. Decisiones todos los días, y cada minuto, cada segundo, nosotros nos vamos decidiendo las diferentes situaciones, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que también aprender a decidir qué hacer con nuestro dinero. Tanto nosotras como nuestra audiencia también vamos a descubrir los errores financieros más comunes que cometemos sin darnos cuenta. Y lo más importante, cómo evitar. Así mismo. Y realmente el problema muchas veces no es cuánto ganamos, sino radica mucho en el peso de cómo manejamos el dinero. Ahí es donde nosotros vamos a descubrir justamente
¿por qué no tenemos dinero si acabamos de cobrar? O sea, Claro. ¿qué pasó con ese dinero? ¿Qué pasó? A veces es un pasamanos, llega a nosotros y de ahí ya desaparece. Hay muchos memes donde dice que se sienta y comienza a Acabo de transferir. cobrar. Sí, acabo de cobrar Es un y gatito comienza. así lleno de oro por todos Totalmente. lados, anillo, y después al pagar toda su cuenta. La pobreza llamando otra vez a la puerta. Y eso es lo que tenemos que justamente ver cómo manejamos el dinero. O sea, Cierto. ahí apuntar para que sepamos realmente qué está pasando ¿Qué con está ese pasando? dinero. Así mismo. ¿Por qué sentimos que el dinero no alcanza, ingeniera? En Paraguay muchas familias trabajan duro, pero igual sienten que el dinero se evapora. Esto puede pasar por 3 razones principales. No sabemos exactamente en qué gastamos. Así mismo no hay otra sí. cosa más. Compramos muchas cosas a crédito. Muchas cosas a crédito. Y también no planificamos. Así mismo no, se da mucho eso en las decisiones. O sea, En las decisiones. En razón a que tomamos decisiones a veces impulsivas, Ujú. tomamos decisiones a veces por una razón de que no planificamos realmente lo que vamos a disponer para pagar las cuentas o Claro. lo que necesitamos para subsistir. Entonces, ¿qué pasa ahí? Realmente miramos lo bruto de lo que percibimos, aquellos que somos asalariados, miramos el bruto de lo que es nuestro salario y comenzamos a ver en grandes rasgos nomás mentalmente en qué se va nuestra plata. Pero Sí. ¿qué pasa ahí cuando no está planificado? Así mismo. Hay muchos gastos ocultos que no estamos nosotros en ese momento de la toma de decisiones teniendo en cuenta. Entonces ahí es donde tenemos que ver. Sí. Justamente, mira, en este mes de marzo estamos por decirlo, en un mes en donde el tic principal es justamente hablar de dinero. Claro. Hay una organización internacional que se llama la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que tiene una red, está asociada a una red internacional sobre educación financiera justamente, en donde ellos, su visión, su función principal es educar ya desde niños. Claro. Apuntan a los niños, a los jóvenes, porque justamente por esta cuestión cultural. Es como una costumbre. Sí, así mismo, donde la intención es formar ya hábitos, mirándole ya al dinero, no como una cosa de adulto, sino como una cosa que forma parte de nuestras vidas. Que forma parte del ser humano. Así mismo, y que eso pueda ayudar a una formación más integral en el Qué manejo bueno. del dinero. Sí. Ya desde el 2012 ellos están realmente ya con más de 176 países en donde apuntan esto. Realmente estas organizaciones, la organización OECD, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, realmente agrupa a más de 120 países en donde justamente promueven la alfabetización financiera. Se llama. Wow, 120 países. Asimismo, ellos están apuntando con esos países. Claro. Realmente llegan a más de 170, pero con 120 países es lo que están trabajando de lleno en la alfabetización financiera. ¿Y qué pasa con eso? El año pasado ellos tuvieron un lema. Ese lema justamente era: piensa antes de seguir, dinero inteligente mañana. Ese era su eslogan. Okay. En donde ellos piensa antes de seguir, dinero inteligente mañana. Okay. Ese era justamente, era más bien. O sea, dejar de ser impulsivos. Sí, exactamente. Pensá bien cómo vas a continuar para que vos el día de mañana sigas teniendo ese dinero. Claro. Ellos apuntaban a eso justamente como un reto para influenciar en los niños y jóvenes para que ellos también comiencen a manejar. ¿Qué pasa muchas veces cuando se influencia en los niños y jóvenes? Eso también repercute en los adultos porque los niños y los jóvenes vienen y hablan eso en la familia. Son jueces ellos. Así mismo, entonces también ya comienzan a cuestionar por qué mamá, por qué papá hacen esto. Cierto. ¿Y qué pasa? Eso, la intención es justamente, como te digo, es buscar que estos niños, estos jóvenes ya se adhieran desde temprano al conocimiento, a las habilidades, a las actitudes que son necesarias para el manejo del dinero. Para eso se hacen cursos, talleres que van dirigidos acá. ¿Y cómo es este tema
dentro de Paraguay. Bueno, en este caso, esta organización puso para este 2026 el lema de "El dinero inteligente habla", justamente para comenzar a dialogar más abiertamente con nuestros niños. El dinero inteligente habla. Así mismo. ¿Por qué? Porque el dinero inteligente habla, porque justamente el manejo inteligente de ese dinero va a hacer que podamos, por un lado, cubrir nuestras necesidades, nuestras responsabilidades, pero también hacer que ese dinero se procree, que genere otro dinero más. Ahí ya vamos por el ahorro, la inversión. Entonces, ahí ya vamos por el emprendedurismo. Sí. Así mismo, también para invertir, justamente. ¿Y qué realiza Paraguay? Paraguay, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, justamente en el caso de la Semana Nacional Financiera, que ya se estipuló eso a través de un decreto 6.765 en el año 2017, realmente en donde dice que en el mes de marzo tiene que haber una semana en donde específicamente, en este caso, el BCP con otras entidades, por ejemplo, el BNF, también otras instituciones nacionales de administración pública del Paraguay, tienen que justamente hacer talleres de educación financiera. ¿Qué hace también la cooperativa? ¿Qué hace también la cooperativa Sagrados? La cooperativa Sagrados Corazones, en representación también del sector cooperativo, a través de su Instituto de Altos Estudios Cooperativos, estuvo generando también una charla un curso en relación a la educación financiera que empieza en casa, en donde justamente se apuntó las decisiones, los hábitos y las metas para la protección de la familia. Sí. Justamente yo tuve el placer de dar esa charla en donde justamente veo esa necesidad de que el manejo del dinero ya no radique solamente en los adultos de la casa. Cierto. En los que generan el dinero en el hogar, sino que ya sea parte de lo que maneje la familia. Parte de la educación. De la educación. ¿Por qué? Porque a los hijos no es que vamos a transmitirle el problema del dinero. No. Vamos a enseñarle cómo se usa. Porque papá y mamá toman esas decisiones de cómo usar. Cómo ahorrar también. Claro. Eso estuvimos nosotras debatiendo en uno de nuestros antiguos programas. Por ejemplo, aprender a ahorrar no solamente es dejar de gastar el dinero, gastar en comillas, ¿verdad? Sino también apagar la luz, las luces que no se usan, no tener prendido el aire todo el día, cerrar bien la canilla, el grifo, ¿verdad? O sea, es ver si la heladera está bien cerrada, o sea, es forma en la que podemos ahorrar dinero, porque eso se va a traducir a fin de mes en nuestra factura de los servicios básicos, cuidar, ¿verdad? Como decís, cuidar esos detalles, por ejemplo, que tengan que ver con un generador en este caso, de gastos, que es la electricidad. Así mismo. O cuidar los elementos que ellos tienen en el colegio, en el sentido de uniformes, todo lo que es... Hablamos también de los útiles. De los útiles, exactamente. O sea, hay varios factores. Varios factores. Pero también es enseñarle por qué se toma decisiones. Claro. ¿Cuál es? No solamente imponerle, sino mostrarle el organizar, porqué. Cómo se organiza la casa. Sí. Entonces, todo eso justamente es lo que nos atañe un poco. Así es, estuvimos también, recuerdo, debatiendo, ingeniera, en uno de los programas, que es necesario llevarle a los niños a hacer las compras. Ya pasó la época de los útiles, pero estuvimos hablando de eso al comienzo del año. Llevarle a hacer las compras y mostrarle que un cuaderno que tiene la tapa de su dibujito animado y un cuaderno de un solo color, que la tapa es normal. Cumple la misma función y que se está ahorrando capaz hasta 10.000 guaraníes por cuaderno. Y también depende de la marca, porque yo hice esa tarea, hicimos las compras con mi hijo, ¿verdad? Entonces, depende también de la marca, de los útiles. Así mismo. Y cumple la misma función. La idea es que que tenga un cuaderno, que pueda escribir el niño ahí. Entonces, son formas y formas en las que uno puede ahorrar, ¿verdad? Ese capital. Es justamente lo que vamos a nuestro tema, ¿verdad? Sí. ¿En dónde gastamos? ¿En dónde gastamos? ¿En qué gastamos? Así mismo. Ahí mismo es. Y por eso me gustaría ir viendo ya contigo cuáles son los errores primero. Vamos a comenzar primero a mirar cuáles son los errores y a ver cómo podemos justamente ir evitando esos errores. Así mismo. El primer error financiero es
no saber en qué gastamos. Muchísimas personas dicen, no gano mal, pero no sé dónde se va mi plata. Ese es el primer error financiero. Un ejemplo práctico, ingeniera, es, por ejemplo, imaginemos a Carlos, que gana 4 millones al mes. Cuando revisa sus gastos, descubre que tiene 600.000 guaraníes en delivery. 400.000 guaraníes en combustible extra. 300.000 guaraníes en suscripciones, plataformas, etc. 500.000 guaraníes en compras impulsivas. Cuando está muy triste, cuando está demasiado feliz, compra algo. Y sin darse cuenta, más de 1 millón de guaraníes se le va en gastos pequeños que ni lo tenía registrado. Esto se llama gastos hormiga. Entonces, un consejito práctico es, si querés mejorar tu economía, primero debes mirar de frente tus gastos. Así mismo. Normalmente a veces decimos, como esta frase inicia ahora, no gano mal. No gano mal. Gano bien, pero realmente no me alcanza. Es el primer pensamiento, Sí. porque no ve esa holgadez, siempre está restringiéndose en Sí. algo. Pero es justamente por este tipo de gastos que están a veces ocultos, que no nos damos cuenta. 100.000 lo más es. Sí. 200.000 lo más es. O si no, el gasto diario. O sea, Sí. por ejemplo, el famoso terererupá, Remedio para el tereré. para el tereré, o cosas que de repente es cotidiano que hagamos durante la semana y no nos damos cuenta lo Sí. que acumula en el mes. La suma. Y también está justamente este tipo de gastos que muchas veces es a través de suscripciones que son Sí. debitadas de una tarjeta. Directo ya ¿verdad? te evita. Entonces uno no ve en ese momento la salida de plata, Sí. pero queda, si es de una tarjeta de crédito, queda la responsabilidad de pagar la Claro, tarjeta de crédito, tenés que que al final pagar. tenés que cubrir y vos decís, ¿por qué tanto me vino la tarjeta? Hay varias cosas que están siendo debitadas de la Sí. tarjeta, o si no, si es la de débito ya entra directo y uno de repente encuentra que tiene menos saldo de lo que esperaba en su Así cuenta de ahorro. Entonces, Sí. hay cosas que tenemos que nosotros saber. En el ejemplo que diste, por ejemplo, justamente decimos, bueno, yo tengo combustible, 500.000 al mes, pero después me fui a, qué sé yo, hice un pequeño viaje a otra ciudad de los alrededores, me fui tuve salidas con mis compañeros, o me fui a llevarle a mi tía, a mi mamá, hice un tour o una actividad que no estaba prevista dentro de mi presupuesto, entonces tuve que cargar más combustible. Claro. ¿Y qué pasa ahí? Me estoy saliendo de parámetros que yo no tenía, ya sea mentalmente o también anotado, registrado, que no tenía previsto Cierto. hacer. Y ahí ya voy saliendo justamente y de repente me voy encontrando que el dinero no me alcanza. No te alcanza. ¿Qué En está realidad pasando? es que no estabas llevando un registro. Y puede un ser, registro de esos gastos. Y eso te digo, a veces se lleva el registro, pero Sí. se sale del registro. Es como ir Claro. al súper con tu lista de compra y te después vas a comprar comprar más. cualquier cosa. Sí, compras más de lo que estaba en la lista. O sea, Así hay mismo. cosas que tenemos que nosotros ir diciendo. Bueno, la importancia ahí de registrar. Claro. Espera, si compré más combustible, entonces tengo que evitar, en este caso el ejemplo que ponía eran las compras compulsivas, o sea, tengo que evitar esa parte Claro. para que no me salga completamente, para que me sobre algo, para que no esté... Para que no salga todo de control. Exactamente, para que no me endeude más, inclusive Totalmente. financie otra vez mi consumo Sí. para poder llegar a fin de mes. Así es. Otro error financiero es vivir a cuotas. En Paraguay es demasiado común escuchar, no importa, lo saco en cuotas de X casa comercial. El problema no son las cuotas en sí, ingeniera. El problema es acumular cuotas, varias cuotas Así al mismo mismo. tiempo. Vamos a poner otro ejemplo. María gana salario mínimo. El salario mínimo es 2.899.048 guaraníes. Y compra un celular en 12 cuotas de 125.000 guaraníes, un televisor de 10 cuotas de 220.000 guaraníes, un aire acondicionado de 12 cuotas de 267.000 guaraníes. En total, sus cuotas ya suman 612.000 guaraníes. Esto es la quinta parte de su salario, antes de pagar alquiler, comida, transporte, que son cosas necesarias. O sea, eso es lo que ella tenía que haber priorizado, ¿verdad? Así mismo. Entonces, cada mes vive con lo mínimo.
Vive con lo mínimo, María. Entonces las cuotas son dinero del futuro que estamos gastando hoy. Así mismo, la cuota es un Un compromiso compromiso. que nosotros asumimos en el futuro. Y a veces Claro. como parece que la cuota tiene el nombre de que es poquito. Mm. Pues Esa es un la- 125.000 guaraníes no es gran cosa. Pero la suma de varias cuotas que hace es un compromiso, una obligación que tenemos que cumplir. Claro. Bueno, y tenemos que pagar. Y eso va a ir restándole a nuestras posibilidades para Claro. otras cosas. Y ahí es que muchas veces nosotros vemos también que las personas se comprometen en cuotas, ya sea porque adquieren un bien o si no hacen un adelanto en la tarjeta y también lo fraccionan en cuotas y parecen interminables ese compromiso de devolución. Y se le vuelve genera, a asumir. Sí. genera también frustración, que parece que nunca termina, pero es porque apenas termina, comienza a terminar ya esa última cuota de una camada y comienza otra vez a comprometerse con una nueva cuota. Está bien, hay cosas sí, el pensamiento de que si no debo, no tengo. Sí, está bien, pero que seamos conscientes hasta dónde podemos. Exactamente, cuántas sumatorias de cuotas vamos a tener al final de mes. Priorizar lo que María nos estaba priorizando, que es su alquiler, su comida, su traslado. Primero tenemos que tener un presupuesto que es el fijo, que no es variable, ¿verdad? Entonces, esto es lo que sí o sí los gastos que yo necesito pagar mensualmente y por otro lado, ver cuánto nos sobra y cuánto podemos tener otra vez en cuotitas, ¿verdad? Así mismo. La tele, el aire, etc. Tenemos que establecernos nosotros un límite hasta cuántas cuotas podemos nosotros resistir. Claro, entonces, a través de eso vamos a entender dónde se va nuestro dinero. Todo el dinero. Otro error financiero que tenemos es, y todos tenemos esto, comprar por emoción. Muchas decisiones financieras no son racionales, son emocionales. Algunos ejemplos. Comprar porque está en oferta. Está en oferta, me lo llevo. Pero no necesitaba, pero está en oferta. Comprar para aparentar. ¿Cuánta gente hay que compra cosas para aparentar, verdad? Así mismo. Comprar porque otros lo tienen. La fiebre del iPhone. Todos los chicos quieren un iPhone, ¿verdad? Pero todos los celulares son iguales, ¿verdad? Porque los chicos están en esa edad de que cualquier celular vamos a suponer que le va a convenir igual. No hablamos de una persona, un diseñador, no hablamos de una community manager que ya profesionalmente está utilizando la herramienta. Sí, lo utiliza, como vos deciste, profesionalmente, ¿verdad? Un ejemplo. Alguien ve una promoción, sale hoy zapatillas 40% de descuento, pero si no necesitabas las zapatillas, no ahorraste el 40%, gastaste el 60% porque no necesitabas esa zapatilla. Entonces son así que compramos por emoción muchas veces, ingeniera. Sí, nuestra mente pues está preparada para... diríamos, aprovechar situaciones que mejoren nuestras emociones. Sí. ¿Y qué hace la mente? Lo primero que dice es, ese te gusta, mira, encima te está diciendo que vas a tener una ventaja. Sí. Solamente que la mente no trabaja con el bolsillo. Sí. No está conectado con el bolsillo. Conectados. Realmente. Sí. Entonces es ahí donde nosotros nuestra parte racional tenemos que activar. Claro. ¿Para qué? Para que podamos decidir realmente si va a constituir un gasto del 60% o realmente va a constituir un ahorro del 40%. Así es. Porque tenemos que mirar si realmente queremos, necesitamos, como vos justamente dijiste, si necesitamos, ¿para qué necesitamos? ¿Para qué? Si podemos pagarla, si qué dejamos nosotros de comprar o de pagar o de ahorrar. Sí. Para adquirir ese bien. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a ir justamente midiendo dónde se va ese dinero. ¿Dónde se va? Porque acá estamos hablando de ir un 60% de un dinero que inicialmente no estaba en tu mente gastar. Sí. Y un tip también que siempre hablamos es el de 48 horas, inclusive de 24 horas nomás. Espera 24 horas antes de comprar algo y ve si realmente seguís queriendo o seguís necesitando. Porque muchas veces es, yo quiero, pero ¿lo necesitas? Entonces, si estás apretadito ahí, si apenas ya estás con las cuotas y con los pagos mensuales,
¿te hace falta realmente una zapatilla que tiene un 40% de descuento? Pero en realidad, así como dijimos, estás invirtiendo mal un dinero en un 60%, ¿verdad? Así mismo. Así mismo. Entonces, 3 hábitos para mejorar nuestra vida financiera. Si querés que el dinero rinda más, necesitamos cambiar hábitos, costumbres, eso es lo que siempre venimos hablando y repasando. Entonces el hábito 1 es tener un presupuesto, que mucho que ya hablamos del presupuesto. Y vamos a insistir porque, ¿sabes qué pasa? El presupuesto pues es como nuestra guía. Claro. El presupuesto es el que nos dice cuánto está ingresando de dinero y cuánto está saliendo de dinero. Sí. Entonces, esa es nuestra guía. Cierto. Realmente, si uno no tiene el presupuesto, no van a entender cuánto lo ingresó para comenzar. Así mismo. Porque una cosa es que vos ganes un salario mínimo, que estábamos diciendo que era 2.800.000, ¿verdad? Pero ¿qué pasa ahí? En ese 2.899.000 no es todo lo que vos estás recibiendo. Ahí tenés un descuento. Si sos cotizante de IPS, tenés tu IPS que te descuentan el 9%. Sí. Después tenés... Hay otras cosas, un anticipo o otras cosas, sí, otras cosas que podrían llegarse a descontarte. Claro. Entonces no es ese 2.800.000 lo que estás recibiendo para comenzar luego ahí. Entonces por eso es que esa necesidad del presupuesto, para saber realmente cuánto dinero es lo que yo dispongo para cubrir. Sí, y hay mucha gente que tiene miedo del presupuesto. Ay, no quiero saber cuánto gasto. Eso es lo primero que tienen que saber. Eso es la primera barrera que tienen que derrumbar, el escribir. Tenemos que escribir. Si manejas Excel, haz en un Excel, o si querés hacer en tus notas de mensaje, haz en tus notas de mensaje, porque hay gente también que le gusta tener el cuadernito. Sí, entonces anota ahí, ¿verdad? Da gusto también anotar en el cuadernito, ¿verdad? Entonces hay que hacer el presupuesto, gente. ¿Sabes cómo yo a veces asocio un poco lo que es de la parte de justamente que decís vos, no quieres saber cuánto gasta? A cuando a alguien le duele algo y no quiere ir al médico porque sabe que no va a ser un solo dolor, sino que va a salir, al hacerse los exámenes médicos, van a salir otra sarta de cosas, y entonces ahí no quiere saber. Bueno, así lo mismo pasa muchas veces cuando... Entonces lo que está pasando, pero está así queriendo cerrar su ojo. Exactamente. Sí. Porque ese es el ojo que no ve, corazón que no siente, dice. Pero la cuestión está en que... por más cerrado que estén en nuestros ojos, lo sentimos. Por supuesto. Porque justamente nos sentimos en la incomodidad de que no cubrimos todas nuestras necesidades, ¿cierto? O llegamos a fin de mes tan justos, o no podemos tener justamente esa posibilidad de guardar dinero, de ahorrar dinero, de invertir dinero, para poder tener de repente un colchón ante situaciones de emergencia. Por ese motivo. Sí, o metas que queremos llegar, ¿verdad? Entonces, sí o sí tenemos que acostumbrarnos a escribir. Así mismo. A escribir, ya sea usando herramientas tecnológicas, que puede ser en una computadora, inclusive hay apps que ya están en el mercado donde puedes registrar, o si no, como voy a decir, en un cuadernito. Pero la cuestión está en que tenemos que anotar y entender dónde se va. ¿Dónde está saliendo? ¿Cuánto dispongo para cada cosa que tengo que cubrir? Así mismo es. El hábito 2, así como lo estuvimos hablando hace rato, es evitar acumular demasiadas cuotas. No comprometerse con más del 32% del ingreso en deudas. Así mismo. O sea, una de las recomendaciones dentro de lo que es justamente el sistema de educación financiera da ese tic de que lo máximo que uno debería comprometer sus ingresos es en un 32%. ¿Por qué? ¿Qué pasa eso? Estamos hablando de que si 100.000 es mi ingreso, yo 32.000 nomás tengo que comprometerme, porque el resto, los 68.000 que me queda, yo tengo que cubrir mis necesidades básicas, que son todos mis gastos fijos, mis gastos variables, si tengo gastos de emergencia, si quiero ahorrar, que sería... Dentro de educación financiera es lo primordial, o sea, primero luego tenés que ahorrar y después comenzar. Empezar a pagar la cuenta. Ese es el razonamiento, ¿verdad? Pero comencemos primero con lo básico, que es saber distribuir justamente cuánto vamos a dedicar a cada cosa. Entonces, lo máximo que tendríamos que llegar a endeudarnos en cuotas, en compromisos, es hasta un 32%. Pero para eso tenemos que comenzar a anotar.
Claro. ¿Cuántas cuotas tenemos en las casas comerciales, en las entidades financieras, en las cooperativas? Y la suma de todo eso, tenemos que justamente ver si cuánto ya representa de nuestro salario. Claro. Pero no del bruto, sino del neto, de lo que realmente disponemos lo que para realmente pagar. Dispones. Así mismo es. Y el tercer hábito es ahorrar, aunque sea un poquito. 1.000 guaraníes. No importa si son 50.000 guaraníes o 100.000 guaraníes al mes. Lo importante es crear ese hábito, esa costumbre. Así mismo. Eso es lo que siempre decimos. Justamente la palabra hábitos vamos a hablar en forma constante. ¿Por qué? Porque los hábitos son las costumbres, ¿cierto? ¿verdad? Son lo que día a día uno hace consciente, inconscientemente. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Si ya tenemos ese hábito impregnado en nosotros en resguardar una suma de dinero, le vamos a dar esa prioridad. ¿Cierto? Entonces, vas a dejar de comprar algo, vas a dejar de comprar un asadito, vas a dejar de comprar una zapatilla, vas a dejar de comprar un labial, algo, y ya vas a guardar. Vas a tomar decisiones inteligentes. Así es decir, mismo. Vas a justamente a tomar la decisión, por ejemplo, de ceñirte exclusivamente en lo que anotaste para ir a comprar, no traer algo más. Así es. No hacer esa salida impulsiva porque los compañeros de trabajo, de universidad o la familia te dice, vamos a ir a tal lugar, vamos a ir a jugar partido, tercer tiempo. Ese vos no tenías presupuestado. No tenía. Entonces, son justamente decisiones inteligentes donde vas a tomar justamente ver qué es lo que vas a hacer. Así es. Pero eso también es un hábito, ese de detenerte, claro. Como dicen desde el punto de vista deportivo, detener la pelota y mirar qué es lo que vas a hacer. Porque si no, vas a tomar, o sea, no vas a tomar las decisiones, sino que vas a tomar acciones que a la larga van a ser perjudiciales. Y eso es lo que uno tiene que ir, diríamos, metiéndose en el chip justamente para saber dónde va su dinero. ¿Dónde va su dinero? Quiero aprovechar y mandarle un saludo gigantesco a Kenny Pereira, que nos deja un mensajito ahí y dice: felicidades, es muy importante compartir este programa, bendiciones infinitas por siempre. Y ella está desde Paraguarí, te comento, ingeniera, ella es mi mamá y ella es una persona que siempre hacía su presupuesto. Yo veía ahí su presupuesto, ella se va al mercado o se va al supermercado con su lista y al lado ella pone el precio de cuánto tiene que estar la cebolla, la carne, y es impresionante cómo ella sabe comprar. Yo no aprendí todavía a comprar como ella. Y realmente son hábitos. Son hábitos. Justamente ahí mamá nos enseñó también en la cuestión de anotar lo que vamos a ir a traer justamente para no olvidarnos. Para no olvidarnos. Por un lado. Y después era también para no traer otra cosa que no estaba en nuestra mente traer. Claro. Entonces ese también tenía justamente la intencionalidad de registrar, de anotar. Sí. Y realmente es bueno ese sistema que hace tu mamá, porque ahí ella ya está viendo aproximadamente cuánto va a gastar. Sí. Normalmente veo mucho yo en el supermercado que la gente anda con el celular en mano, ¿verdad? Sí. Pero en la modalidad de calculadora. Claro, y va sumando. Sí, cada cosa que agarra ya va sumando. Entonces ya se va preparando si va a entrar o no dentro del presupuesto que tiene. Claro. Pero hay un pequeño engaño muchas veces que nosotros mismos nos propiciamos cuando no utilizamos efectivo. Porque cuando utilizamos efectivo, hasta que alcance el efectivo va a ser la cuestión, ¿verdad? Cierto. Pero cuando tenés otro medio de pago, que puede ser el plástico en el sentido tarjeta de débito, crédito, o las transferencias, ¿verdad? El QR, que hoy día también, a veces ahí medio se vuelve invisible. No duele tanto. Sí, se vuelve invisible porque no salió ese dinero de nuestro bolsillo en ese momento. Vos no contaste de tu billetera o de tu carterita, no contaste el dinero para pagar. Sí. Si no entregaste un plástico, lo único que rogas es que pase. Pasó y ya está. Es como que estamos jugando a que tenemos dinero, ¿verdad? Sí. Ahí. Porque financiar las compras de consumo es algo muy peligroso, porque todos los meses comemos, o sea, todos los días comemos. Sí. Pero la cuestión está en que si vamos a comprar con la tarjeta es para poder pagar todo otra vez ese consumo llegado cuando nosotros tenemos el dinero. A veces también el paraguayo tiene una tendencia de decir, no tengo dinero, pero más bien es para que de repente
para poder ocultar un dinerito que tiene, ocultarse inclusive a sí mismo. Así mismo. Para no agarrar y sacar ese dinero y gastar. Sí. O si no, también para ocultar de otros, porque de repente cuando hay personas Quiere ocurrir eso. que quiere prestar, Sí. entonces el paraguayo dice, no tengo dinero. En ese rato, o sea, en ese pensamiento, bueno, por lo menos está resguardando. Sí. Pero cuando dice, no tengo dinero o no me alcanza el dinero, porque no sé dónde se fue, Sí. ahí sí ya es otra mirada. Claro, por supuesto. Estuvimos justamente viendo algunos errores financieros del por qué el paraguayo siempre dice, pero no me alcanza el dinero. Entonces, algunos errores son no saber en qué gastamos. Tenemos que llevar el registro de nuestros gastos, gente. Por más de que nos dé gusto anotar en qué gastamos, por más que nos dé gusto hacer ese presupuesto, tenemos que hacer, así como estuvimos diciendo, por ejemplo, no te quieres ir al doctor porque el doctor te va a decir todas tus enfermedades. Pero ¿qué va a pasar? Te va a dar una medicación, te va a dar un reposo. ¿Para qué? Para que te sientas bien después. Entonces eso justamente el presupuesto lo que nos hace hacer también. Vamos anotando todos los gastos que tenemos, todo lo que tenemos que pagar, las cuotas, el alquiler, todo lo que sí o sí tenemos que pagar mensualmente. Entonces eso también nos va a ayudar a limitarnos para después no estar colapsando a fin de mes. Así mismo, haciendo alusión a la parte médica, el médico te da el tratamiento. El tratamiento. Una vez que encuentra te da el diagnóstico, Claro. te da un tratamiento Sí. y si seguís ese tratamiento, vas a salir adelante, o sea, Así vas a recuperarte de la Sí. afección que tenés, Sí. vas a estabilizar tus niveles, ya sea de triglicéridos, colesterol, Así azúcar, para dar un ejemplo, ¿verdad? Y lo mismo va a pasar, en este caso, va a ser utilizar el presupuesto, va a ser como un tratamiento, porque ahí vas a ir viendo justamente cómo vas a ir distribuyendo el dinero. Es lo mismo cómo vas a comer, porque cuando te dan un tratamiento normalmente también va acompañado Las o con porciones. con un plan de alimentación. En Sí. este caso, el plan que está diseñado dentro del presupuesto es Sí. para poder saber cuánto gastar y cuáles son los límites. Claro. Para que justamente puedas sentirte que el esfuerzo que hiciste para juntar ese dinero, más todavía cuando tenés un ingreso variable, sea lo suficiente, valga la pena y sea lo suficiente como para poder cubrir esas necesidades. Que no tengas que recurrir a nuevos endeudamientos para ir tapando otros. Entonces, Claro. uno se tiene que justamente evitar lo que ya dijimos. Así mismo. No gastar de más. No gastar de más. No gastar de más, pero ¿cómo yo sé que no gasto de más? No, Teniendo el presupuesto. así mismo. Teniendo el presupuesto. Si no tengo un presupuesto, nunca voy a darme cuenta que estoy gastando de más. Así mismo es. Otro error financiero que estuvimos viendo es vivir a cuotas. Si nosotros tenemos un presupuesto, ya vamos a saber cuánta cantidad de dinero necesitamos para pagar vamos a decir nuestras cuotas mensuales, lo que es el famoso alquiler, si es que vivís en alquiler, cuota de colegio, cuota de universidad, pago del auto, seguro, esas son cosas que sí o sí mensualmente uno paga. Entonces vamos a poder ver cuánto nos sobra para poder seguir pagando otras cuotitas, el televisor, la tele. Estuvimos hablando, por ejemplo, hace rato, pusimos un ejemplo de María. María que vive en cuotitas y gana sueldo mínimo, pero ella su cuota ya sumaba 660.000 guaraníes aproximadamente, pero ¿cuánto le sobraba entonces para pagar su alquiler, transporte y alimentación? Ya casi nada. Así mismo. Entonces eso también es algo que podemos hacer. Es importante ver justamente Claro. con qué vamos a contar. ¿Con qué vamos a contar? Dentro de la charla justamente que había dado, había explicado de que los casos de emergencias muchas veces se dan sin que uno proyecte que va a suceder, por supuesto, cuando estamos hablando de una situación de emergencia. Sí. Pero justamente, ¿cómo podemos nosotros respaldar ese tipo de situaciones cuando tenemos algo ahorrado que nos ayude a ese respaldo? O por lo menos saber que vamos a poder tomar un compromiso financiero, pero también que nos va a alcanzar nuestro ingreso para cubrir ese compromiso a futuro. Claro. Entonces también eso tenemos que tener en cuenta y ya ir metiendo en nuestros hábitos el registro, que es el presupuesto, evitar sobreendeudarnos, llegar
hasta el límite, nosotros estamos recomendando un 32%. Sí, 32% en cuotas. Sí, de todo lo que uno tenga que pagar en cuotas. Sí. Y después también ese hábito de resguardar un dinero para nosotros. Claro, nos pagamos a nosotros mismos. Así mismo, es como Ese es el pagarnos a ahorro. nosotros mismos. Y recordemos que gran parte de la población justamente tiene ingresos muy variables. Sí. No estamos hablando de la población que ya tiene ya un ingreso, que sabe aproximadamente cuánto realmente va a percibir, que es normalmente que está en estado de dependencia. Claro. Pero tenemos muchos cuentapropistas, mucha gente dedicada al comercio. Entonces, ¿qué tenemos que ver nosotros? Que ese tipo de personas también un mes puede ingresar muchísimo dinero y otro mes nada. Así prácticamente. Entonces tiene que saber también organizarse para que justamente cuando están las etapas de ventas bajas, de las vacas flacas que le decimos nosotros, ¿verdad? Sí. Pueda contar con ese dinero para cubrir. Claro, pero eso es a través de un buen hábito, a través de una buena administración. Así mismo. ¿Y qué es lo que hoy realmente hemos visto justamente, Noelia? Que el dinero no es que desaparece. Realmente a veces no sabemos nomás dónde lo destinamos. Claro. Pero si nos sentamos y comenzamos a analizar, nos acordamos, sí, pagué, había sido el almacén que estaba debiendo porque retiré a crédito mercadería. También le di a mi mamá. Sí, cierto, salí con los muchachos el fin de semana pasado. Eso comienza a rememorar. Y ahí se va sumando. Ahí va sumando. Sus gastos hormiga. Sí, si se siente y hace el presupuesto, se va a dar cuenta dónde se va. Así es. Así es que la buena noticia es que sí podemos cambiar situación, ¿verdad? Claro. Con los buenos hábitos, justamente tomar mejores decisiones, evitar estos errores de los que estábamos conversando. Y eso va a ayudar ¿a qué? A construir un futuro, o sea, una tranquilidad para nuestro futuro. Por supuesto. ¿Qué te parece que es importante entonces? No es tan importante cuánto en sí ganas, porque si ganas mucho, gastas mucho también. Sino cómo administras ese dinero, cómo saber dónde se va ese dinero. Así es. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta que el hecho de no saber administrar ese dinero nunca lo va a ser suficiente lo que ganemos. Claro, si no sabemos administrar. Sí, así mismo. Una vez que sepamos administrar recién, ese dinero también va a rendirnos. Por supuesto. Pero cuando aprendemos a manejarlo, ingeniera, incluso por más de que sea pequeño el ingreso, puede darnos estabilidad. Porque es pequeñito el ingreso, pero nosotros sabemos hasta dónde podemos ir con ese dinero. Así mismo, y podemos justamente estar, diríamos, tranquilos financieramente cuando entendemos cuánto ingresó y dónde se va. Así es. Pero principalmente, recordemos, evitemos los errores de no llevar un registro, de sobreendeudarnos en función a lo que realmente tenemos, y evitemos comprar por emoción. Cuando estamos tristes, cuando estamos felices. Así mismo, o porque justamente la publicidad constantemente estamos realmente recibiendo bombardeados. La publicidad en donde lo que nos hace ver no es lo que nos puede beneficiar, el bien que vamos a comprar, sino el hecho de la palabra descuento. Por oferta. Tan solo este día, hasta hoy. Entonces, todo eso es justamente lo que nosotros tenemos que saber también administrar esas situaciones. La ley de las 24 horas. Por lo menos esperar 24 horas antes de comprar eso que tanto queremos y vemos si realmente seguimos necesitando ese artículo o ese servicio también. Lo necesitamos, lo queremos y si podemos pagar. Son a veces 3 preguntas básicas. Muchas veces puede ser sí necesito, sí quiero, pero no puedo. Entonces ahí es donde uno tiene que saber tomar la decisión correcta. Claro. Qué bueno entonces todos estos tips, ingeniera, que estamos enviando a nuestros queridos oyentes. ¿De dónde es que se va el dinero? Siempre decimos, ¿por qué lo que no tengo dinero? Lo principal es porque no registramos, no tenemos un presupuesto de hasta cuánto podemos gastar o cuánto luego ya es nuestras cuotas mensuales y nuestro hábito también, porque obviamente nosotros trabajamos ¿para qué? Para poder mantenernos, para ser autosuficientes
autosuficientes también. Después, lo otro que estábamos viendo es, no llevamos la cuenta de cuántas cuotitas tenemos. Cuotita 100.000, cuotita 80.000 nomás. Pero ¿cuántas cuotas 80.000 estamos teniendo, verdad? Y también el comprar por emoción, ¿verdad? Entonces, yo me acuerdo antes, cuando era muy niña también, y mi papá, domingo de tarde ya estaba everybody. Entonces yo le pedía la plata, él me daba y el lunes no sabía qué pasaba. Yo me fui a comprar helado, ya me fui a comprar de todo, ¿verdad? Entonces, evitar también comprar por emoción. Entonces, realmente un programa excelente, como siempre, ingeniera. Es un placer estar con usted y vamos a ver qué le traemos en una próxima edición a nuestros queridos oyentes. De por ahí nos pueden decir también qué es lo que queremos. Sobre qué tema quieren tratar. Entonces nosotros vamos a buscar información y qué herramientas, qué recomendaciones podemos nosotros otorgarles al respecto. Así mismo, porque como siempre decimos, el dinero es una materia transversal. Y hablamos también que esto es para niños, es para jóvenes, es para adultos, porque ¿quién no quiere el dinero? Todos queremos dinero, es un capital esencial el dinero. Y también siempre hacemos hincapié a la educación financiera, porque si uno tiene una buena educación financiera, tiene unas buenas finanzas también, uno está tranquilo. Uno se puede acostar tranquilo en su almohadita a dormir porque sabe que no le está apretando demasiado el zapato. Y va a poder cumplir sus metas. Así mismo es. Un gusto, un placer nuevamente estar aquí contigo, Estaremos ingeniera. Próximamente otra vez viendo un tema que nos ayude justamente a nuestra salud financiera. A nuestra salud financiera. Entonces esperemos que haya sido de su agrado este tema, porque realmente hacemos toda una investigación previa para poder captar la atención de ustedes y que ustedes se lleven, por supuesto, los mejores tips aquí en tu espacio sobre educación financiera. Será hasta la próxima. Nos despedimos y que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos, ingeniera. Nos vemos, Noel. Adiós.